Entonces, les comentaba que vamos a ver en esta clase tornillos de potencia, ¿sí? Entonces, los tornillos tienen varias aplicaciones. Las dos principales aplicaciones de los tornillos es para sujetar partes y otra para mover partes, para mover piezas, ¿cierto? Particularmente en esta clase vamos a hablar de los tornillos de potencia, que son aquellos usados para mover piezas. Entonces, miren aquí, por ejemplo, esta prensa utiliza un tornillo que permite sujetar, y esta prensa utiliza un tornillo para extraer aceite de la palma o de algún tipo de fruta. ¿Hasta ahí me han escuchado normalmente? Sí, profe. Bueno, sí, profe. Continuamos, ¿no? Entonces, antes de hablar específicamente de los tornillos de potencia, vamos a hablar un poco de las roscas. Entonces, hay roscas externas y roscas internas. Las roscas que son cortadas en un cuerpo cilíndrico y son cortadas por fuera se llaman roscas externas, y las roscas que son cortadas dentro de un agujero se llaman roscas internas. ¿Sí? Ahí tenemos esos dos ejemplos. También en el contexto de roscas podemos hablar de roscas derechas y roscas izquierdas. Una rosca derecha es aquella en la cual el tornillo entra cuando se gira en sentido horario, y una rosca izquierda es aquella en la cual el tornillo entra cuando se gira en sentido antihorario. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una rosca derecha y un ejemplo de una rosca izquierda. Aquí, para que esto avance, hay que girar en sentido de las manecillas del reloj, y acá, para que esto avance, hay que girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿no? Un ejemplo clásico de un elemento que utiliza tanto roscas izquierdas como derechas son estos tensores, los cuales tienen rosca izquierda en una parte y rosca derecha en otra parte, de tal forma que cuando giran, ambos elementos se acercan, y esto pues provoca la tensión donde esto esté aplicado, ¿no? Por ejemplo, para tensionar cables o tensionar barras, etc. Bueno, otros elementos de las roscas son, por ejemplo, lo que se llama las crestas, que son los puntos salientes de una rosca externa, y la raíz, que son los puntos más bajos dentro de una rosca, ¿no? Asimismo, pues, el ángulo que forman dos caras de una rosca se llama el ángulo de rosca, y aquí pues está esquematizado tanto esa terminología tanto para una rosca externa como para una rosca interna. Bueno, aquí aparecen otros términos. Entonces, el diámetro mayor se define como el diámetro más grande, o el diámetro, sí, el diámetro más grande que para una rosca interna o una rosca externa. Y el diámetro menor es el diámetro más pequeño, ¿cierto? Entonces, para una rosca externa, el diámetro mayor se mide entre crestas y el diámetro menor se mide entre raíces. En cambio, en una rosca interna, el diámetro mayor se mide entre raíces y el diámetro menor se mide entre crestas. Bueno, aquí aparecen otros términos. Entonces, aquí está lo que se llama el paso. La distancia entre dos crestas consecutivas es el paso, ¿cierto? Aplica para roscas externas o internas. Y aparece otro término que se llama el avance. El avance es la distancia que el tornillo recorre sobre la tuerca cuando gira una revolución completa. Entonces, hay que tener cuidado con esos dos términos, porque a veces uno podría pensar que son lo mismo, ¿no? Y son iguales cuando los tornillos
tienen una sola hélice. Cuando el tornillo tiene una sola hélice, como es el caso más común de todos los tornillos que conocemos en el comercio, el paso es igual al avance. Pero en unos tornillos especiales que tienen varias hélices talladas dentro del tornillo, el avance es igual al número de hélices por el paso. Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? Bueno, las roscas también se tallan en diferentes formas, de acuerdo a la aplicación. Entonces vamos a ver más adelante nosotros que, por ejemplo, para tornillos de sujeción se utilizan esos perfiles triangulares de rosca. También, por ejemplo, para roscas de tubería de gas. Y, por ejemplo, ya para tornillos de potencia encontramos la rosca cuadrada y la rosca ACME, son las más comunes. Y para algunas aplicaciones especiales, pues ya encontramos otro tipo de roscas como esta rosca de diente de sierra o esta rosca redonda, ¿no? Que se utiliza en los bombillos, por ejemplo. Entonces, particularmente para tornillos de potencia, pues nos vamos a enfocar en estas dos, cuadrada y ACME, ¿no? Entonces, ¿qué es un tornillo de potencia? Normalmente un tornillo de potencia es un elemento que se utiliza en maquinaria para convertir movimiento rotacional en movimiento lineal. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Bueno, listo. Sí, profe. Bueno, entonces, aquí podemos ver en detalle las dimensiones de un tornillo trapezoidal o ACME y de un tornillo, de una rosca trapezoidal o ACME o de una rosca cuadrada. Entonces, noten que las dimensiones de estas roscas dependen del paso. Entonces, por ejemplo, el ancho de la rosca cuadrada es igual a P medios y el alto también es P medios. Además, también podemos aquí identificar tres diámetros, ¿no? El diámetro que va en la parte de abajo, que sería el diámetro raíz, el diámetro que está en la parte de encima es el diámetro nominal o diámetro externo, y el diámetro que va en la mitad, que es el diámetro medio. Entonces, este diámetro medio es importante porque todos los cálculos se van a basar en este diámetro medio. ¿Listo? Y si entonces, si esta rosca tiene una altura de P medios, ¿cuánto habría desde aquí, desde este punto hasta este punto? Si esto es P medios, si la altura es total P medios, pues habría la mitad de P medios, ¿no? O sea, P cuartos, desde aquí hasta aquí. ¿Listo? Igual para la rosca ACME, pues también hay unas dimensiones casi que son parecidas a las de la rosca cuadrada, solo que, por ejemplo, en la rosca ACME, como está el ancho del diente es variable, porque esa rosca tiene una forma trapezoidal, entonces el ancho se mide aquí, en la mitad, sería P medios. La altura es P medios también, y este ángulo de rosca es de 14.5, de tal forma que el ángulo desde este lado con respecto a este lado sería el doble de 14.5, o sea, 29 grados, ¿no? Otra cosa es que esas roscas pues vienen normalizadas, entonces, por ejemplo, aquí, para la rosca ACME, hay unos pasos preferidos que son dependientes del diámetro. Entonces, por ejemplo, para un tornillo con un diámetro nominal de 3/4, el paso en pulgadas es de 1/6 de pulgada. ¿Sí? Para un tornillo de media pulgada, por ejemplo, el paso recomendado es de 1/10. ¿Listo? Y podemos también utilizar estos mismos pasos sugeridos pues, para las roscas cuadradas, ¿no? Si no tenemos otros datos. Bueno, entonces vamos ya a analizar el funcionamiento de un tornillo de potencia. Entonces, normalmente un tornillo de potencia pues es operado para poder mover una carga, ¿cierto? Esa carga normalmente se aplica en la tuerca. Entonces, noten aquí que hay una fricción, por ejemplo, entre
entre la tuerca y el tornillo. Asimismo, también hay fricción entre el tornillo y el rodamiento. Si se utiliza, por ejemplo, un rodamiento de bolas, pues esa fricción sería muy despreciable, pero si aquí hay un buje o un collar, pues esa fricción hay que considerarla y es importante, ¿no? Dentro de los cálculos que se hagan para poder estimar el torque para elevar esta carga. F sería la carga que tiene que soportar la tuerca o la carga que tenemos que sobrellevar, ¿cierto? Noten que aquí está también el diámetro medio, del cual habíamos hablado antes, y también está aquí el avance, involucrado el avance, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer normalmente, digamos, si tenemos un tornillo, pues miren aquí a la cámara, por favor. Digamos, si tenemos un tornillo, entonces para el análisis, lo que hacemos es desarrollar esa rosca, desarrollarla, ¿sí? Y mirar y hacer el análisis pues, de una forma simplificada. Entonces miren que cuando se desarrolla la rosca, ¿sí? Una distancia igual al perímetro del tornillo, entonces lo que obtenemos es un plano inclinado, ¿cierto? ¿Sí pueden ver esa parte, chicos? Sí. Bueno, entonces obtenemos un plano inclinado. Ese plano inclinado, ¿qué dimensiones tendría? Pues aquí abajo tendríamos el perímetro del tornillo, ¿cierto? Dijimos que todos los cálculos se van a hacer con base en el diámetro medio. Entonces, este sería el perímetro, pues con base en el diámetro medio, o en este caso el radio medio. ¿Sí? Y esta distancia, que es la distancia que avanza la tuerca axialmente cuando el tornillo gira una vuelta completa, pues sería el avance, ¿no? De tal forma que este ángulo lambda lo podríamos encontrar fácilmente sacando la tangente inversa del avance sobre 2pi por el radio medio. ¿Listo? Bueno, por una parte. Por otra, cuando nosotros deseamos calcular cuál es el torque que necesitamos para mover, para elevar una carga, pues tenemos que hacer un análisis estático, ¿cierto? Entonces miren que aquí tenemos, por ejemplo, el tornillo. Aquí está la vista superior, miren que aquí está el diámetro medio del tornillo. La carga sobre la tuerca pues está aplicada de esta forma. El tornillo está resistiendo una carga F y entonces se puede hacer aquí un análisis estático. Entonces, vamos a hacerlo ese análisis estático un poco más despacio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos casos. Miren que aquí está la carga y aquí estamos aplicando una fuerza sobre lo que estemos elevando aquí. Estamos aplicando una fuerza y esta fuerza se opone a la carga que estamos tratando de elevar. En este caso, en cambio acá, la fuerza que estamos aplicando le está ayudando a esta, o sea que aquí estamos bajando, ¿no? O sea, aquí tenemos la condición de bajar y elevar la carga. ¿Cuál condición sería más crítica? ¿O en cuál condición necesito más torque? ¿En ambas o habría alguna? Bueno, sería para elevar, ¿cierto? Para elevar se necesita normalmente mucho más esfuerzo. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un análisis. Bueno, ¿cómo podríamos hacer un análisis
rápidamente aquí de este sistema. Entonces voy a intentar hacerlo de una forma más fácil. Voy a definir este sistema de ejes, eje y este sistema X, y este eje X. Bueno, creo que ahí nos queda un poco más. Eje X, eje Y. El eje Y que iría en esta dirección vertical. Listo. Bueno, entonces vamos a sumar fuerzas en X y en Y, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas vamos a sumar fuerzas en X. Ustedes me van a ayudar entonces. Sumatoria de fuerzas en X. Si eso está en equilibrio, eso debería ser igual a 0. Estamos suponiendo que estamos elevando la carga bajo condiciones estáticas. ¿Sí? Porque si aquí estamos acelerando, pues tendríamos que sumarle también el efecto de la aceleración. Estamos suponiendo que vamos a elevar esa carga bajo condiciones estáticas. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en X? Esta fuerza, ¿cierto? La fuerza de empuje, o PR, positiva. ¿Listo? La componente de esta fuerza, que se opone, la componente de fricción, o sea, menos. Bueno, aquí hago una aclaración para que de pronto no quepa dudas. Nosotros al coeficiente de fricción lo vamos a llamar mu. ¿Listo? Voy a ponerlo aquí mejor. Voy a poner el símbolo para que quede mejor escrito. Listo. Entonces, para no usar diferentes notaciones, pues lo vamos a llamar mu. ¿Listo? Bueno. Entonces, PR es positiva en X. Esta componente de la fricción tiene una componente en X, ¿cierto? ¿Sería igual a qué? Menos mu n. Noten que este ángulo de acá es alfa, perdón, es lambda, por coseno de lambda. ¿Listo? Ahí estoy teniendo en cuenta la componente horizontal de esta fuerza. Me falta la componente horizontal de esta. ¿A qué sería igual? Entonces noten que esta fuerza es perpendicular a esta línea y esta es perpendicular a esta línea. Por lo tanto, el ángulo que forman estas dos es el mismo ángulo que forman estas dos. Es decir, que este ángulo aquí es lambda, este ángulo. Entonces, ¿qué me falta aquí? Menos n por seno de lambda, ¿no? Igual a 0. ¿Listo? Aquí sumamos fuerzas en X, estarían aquí. Vamos a hacer lo mismo en Y. Y, por favor, ¿me ayudan? ¿Cómo sería en Y? Sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. ¿Qué tendríamos en Y?
Menos F, profe. Menos F de 5 ya está bien. Menos F. Menos F. Ujú. Menos mu n por seno de Ujú. lambda. O sea, este de aquí, pero en vez de coseno sería seno, ¿cierto? En vez de coseno sería seno. Seno. ¿Listo? ¿Qué más? Este de acá, La componente, componente componente pues, vertical más, positiva, más más n por seno por, de lambda, por seno o por coseno. por coseno. Eso. Más n, y aquí sería coseno, ¿no? Coseno de lambda. Eso tiene que ser igual a 0. Listo, entonces, ¿cuáles son nuestras incógnitas ahí? ¿O qué podemos sacar de aquí? Realmente lo que necesitamos es esta, ¿no? Esta es nuestra incógnita. Necesitamos saber cuánto tenemos que aplicarle, para empujar esa carga y elevarla. Conocemos esta, conocemos la carga, la n también sería una incógnita, ¿no? Entonces tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, podemos resolver el sistema. ¿Qué despejamos de aquí? N, profe, para Entonces, reemplazar la primera. entonces ¿qué les parece si, por ejemplo, manipulamos esta ecuación? Manipulamos esta ecuación y la dividimos entre coseno de lambda. ¿Será que llegamos a algo interesante o no? Dividimos entre coseno de lambda a ambos lados, ¿cierto? O sea que no estamos alterando la ecuación. Cero sobre coseno de lambda, pues es 0, ¿no? Entonces tendríamos menos, ¿qué nos quedaría? Menos f menos mu seno sobre coseno, ¿qué sería? Tangente, tangente de lambda, más n, coseno sobre coseno es 1, igual a 0. Aquí podemos despejar n, factorizarlo. Dividió todo por coseno para que quede, para que a lo último quede la inversa de tangente. Sí, porque de hecho yo les mostré acá cuánto Sí, valía el la. coseno. Entonces, pues, Ah, es un buen truco ahí, ¿no? ¿Cierto? Bueno, entonces tenemos acá, aquí podemos factorizar n. N nos daría factor de n, perdón, 1 menos mu tangente de lambda. Y este f que está aquí pasa al otro lado positivo, igual a f. O sea que n es igual a f sobre 1 menos mu. ¿Cuánto es tangente de lambda? Veámoslo acá, ¿no? Lambda es tangente inversa del avance sobre el perímetro. O sea que tangente de lambda sería ¿qué? Sería el avance sobre pi por diámetro medio, ¿no?
¿Listo? Ahí hago un paréntesis. Nosotros sabemos que lambda es la tangente inversa del avance sobre pi por d, ¿no? Por dm, perdón. Aquí es dm. Entonces, aprovechando de este valor de lambda, entonces aquí simplemente tangente de lambda. Ustedes saben que la tangente de la tangente inversa, pues eso es como si se cancelaran esas funciones y simplemente queda así, ¿no? Bueno. Entonces, si ya tengo n, bueno, aquí les hago la aclaración, este L que yo definí ahí es lo que se llama el avance, ¿no? Avance, ¿listo? Si ya tengo n, la puedo reemplazar arriba, ¿cierto? La puedo reemplazar acá y estaría solucionado el problema. Entonces, vamos a hacer eso. Quitar esto de aquí. Voy a copiarlo acá abajo. PR es esto, ¿cierto? Entonces, si esto lo paso al otro lado, ¿cómo me quedaría? PR sería igual a n factor común de mu coseno de lambda más seno de lambda. Aquí factoricé la n, pero la n ya la conozco. O sea que esto sería igual a que simplemente reemplazar esto que está acá, n, multiplicada por esto que está aquí, ¿no? Y eso sería igual a PR. Profe, Ajá. arriba a lo que reemplazó lambda, ¿verdad? Por la fórmula de ella y canceló la tangente por la, o sea, la tangente por la tangente inversa, ¿no? Sí. Ah, ya. Porque la tangente de esto, la tangente de la tangente inversa es este mismo argumento, ¿no? ¿Se cancelarían las tangentes, profe? Sí, claro, si tú dices la tangente de la tangente inversa de un valor, entonces eso se cancela y queda el valor. Ah, listo. Gracias, profe. Listo, entonces PR sería esto. Aquí, ¿qué podemos hacerle para, para que quede un poco más bonito? ¿Será que se puede hacer algo ahí? Coseno de lambda. Bueno, ahí se podría manipular de alguna forma, ¿cierto? Pero bueno, por lo pronto de quedaría ahí, pues ahí ya estaría despejado en términos de variables conocidas. Y esa sería la carga que necesito aplicarle a PR eh, para elevar. Con un análisis similar se puede calcular la carga PR para bajar, ¿no? Esta sería la carga para elevar. ¿Listo? Bueno. Sin embargo, volvamos aquí. Volvamos a este caso aquí. Tenemos que vencer esta fuerza F, ¿cierto? Y calculamos nosotros la carga que se necesita para elevar la carga. La pregunta es, normalmente, ¿será que en terminologías de tornillos nosotros calculamos la carga para elevar o es más importante el torque? Pues hablando de tornillos es más importante el torque, ¿cierto? Entonces, ¿cómo convertimos esta carga para elevar PR en torque?
¿Cómo la convertimos? ¿Alguna idea? Bueno, y mientras tanto yo les voy haciendo el dibujito acá para explicar. Bueno, y aquí estoy exagerando la nota. Voy a suponer que este es el diámetro externo, ¿cierto? Diámetro nominal. Este de aquí sería el diámetro raíz del tornillo. Y este diámetro que está acá es el diámetro medio. Diámetro medio. ¿Listo? Entonces, ¿dónde estaría aplicada la PR que calculamos ahorita? Viéndolo desde arriba, pues estamos viendo, estaría aplicada ahí, ¿cierto? En el diámetro medio. Con el diámetro medio. Esta sería PR. Entonces, ¿cuál es el torque que produce esa carga en el tornillo? El torque para elevar, pues no sería más que PR, ¿cierto? Por el diámetro medio. Me perdonan acá que lo puse con mayúscula, acá lo puse con minúscula, seamos consistentes. Entonces, voy a ponerlo acá con minúscula. Diámetro medio. ¿Listo? Entonces, hablando ya del torque, el torque sería esta carga por el radio, ¿cierto? O sea, por esta distancia. ¿Cuánto vale esa distancia? Vale diámetro medio sobre 2. Y ese sería el torque que se necesita. El torque para elevar. ¿Listo? Si hacemos un análisis similar, ahora ya no con esta carga elevando, sino que bajando, podríamos encontrar el torque de bajada, ¿no? Bueno, entonces, ese ejercicio ya lo he hecho y las fórmulas están aquí. Entonces, el torque para elevar es este y el torque para bajar la carga es este. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Tengan en cuenta pues que aquí en esta fórmula el F es el coeficiente de fricción, o sea que el F aquí es el equivalente acá a μ1. ¿Listo? Bueno, para que lo tengan en cuenta porque es que en algunos libros aparece como el coeficiente de fricción como μ, en otros aparece como F. Por ejemplo, en el libro de Chile aparece como F, entonces esa es la razón que aparece, porque aparece aquí de diferente forma, ¿no? Bueno. Listo, entonces, miren que hemos obtenido la fórmula, las fórmulas que se necesitan para estimar cuánto es el torque que tenemos o que necesitamos para poder subir una carga en un tornillo de potencia. Sin embargo, también hay otros cálculos que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, noten aquí que hay un collar, o sea, aquí hay fricción entre el tornillo y el soporte. Entonces, cuando nosotros tenemos que elevar esta carga, aparte de la fricción que tenemos que vencer aquí en la tuerca, también tenemos que vencer una fricción aquí en el collar, ¿no? ¿Cómo estimaríamos ese torque del collarín? ¿Alguna idea? Bueno, esta es la carga para elevar. Listo. Vamos a ver
cómo estimamos el torque del collarín, ¿no? Vamos para acá. Entonces miren que en ese caso, si hacemos aquí un diagrama de esta parte, pues aquí en el collar hay una fuerza, ¿cierto? Una fuerza. Pues hay unas fuerzas que se desarrollan en esa superficie. Yo las voy a poner aquí, ¿cierto? ¿Y esa fuerza a qué sería igual? Pues aquí tengo una fuerza F que está hacia abajo, que es la carga. Y entonces esta fuerza que está acá arriba, perdón, acá abajo sería también una fuerza F, ¿no? Para que eso esté en equilibrio. Fuerza F. Listo. Si este es el diámetro medio, si este es el diámetro medio del collarín, perdón, si este es el diámetro del collarín, acá aparece el radio, pues aquí estoy utilizando el diámetro. Entonces, aquí va a haber una fricción, ¿cierto? Una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción, ¿a qué sería igual? Recuerden que la fuerza de fricción normalmente es igual a la normal por el coeficiente de fricción. O sea, la normal por el coeficiente de fricción. Pero en este caso ya demostramos que la normal sería la misma carga que estoy elevando. O sea que la fuerza del collarín, esta fuerza Fc, sería igual a F por el coeficiente de fricción, ¿cierto? Y esta fuerza, ¿qué torque produce aquí en el eje del tornillo? Pues si ya calculamos el torque del collarín, pues sabemos que esta distancia de aquí es el diámetro del collarín sobre 2. Entonces sabemos que torque es fuerza por distancia, o sea, F mu del collarín por diámetro del collarín sobre 2. Y ese es el torque en el collarín. ¿Listo? De tal forma que entonces el torque total para elevar, ¿cuál sería? Pues sería igual al torque, al TR, que es el de las roscas, al torque de elevación, más el torque del collarín. Y el torque total para bajar sería igual al torque para bajar más el torque del collarín. Listo. Entonces, ahí es importante tener en cuenta eso, ¿no? ¿Listo? Bueno. Y ya estamos explicando un poco más las fórmulas. Ya sabemos cómo calcular el torque de elevación, torque para bajar. ¿Qué más nos falta? Bueno, aquí tengo estas dos ecuaciones. Torque para listo. La pregunta es, vamos a ver ahora qué pasa, es
Vamos a enfocarnos en este torque para bajar. Miren que cuando estamos subiendo, pues esta carga está en contra de la carga vertical. Tengo que hacer un gran esfuerzo para subir, ¿cierto? Pero cuando estamos bajando, que es este caso, esta carga está a favor de la carga vertical. Entonces, algo que podríamos pensar en algún momento es lo siguiente. ¿No será que puede haber un caso donde la carga se baja por sí sola? ¿Qué opinan? ¿Será que ocurriría eso de pronto? Es más, si ocurre eso, ¿eso sería deseable o no? ¿Qué opinan? ¿Sí me están escuchando, chicos? Sí, profe. ¿Sería deseable que la carga se baje por sí sola, que no tenga que... ¿Qué opinan? Pero según por qué, profe, por la rosca. No, no, por eso digo, miren, en este caso, miren, aquí están las fuerzas, es posible que esta carga baje por sí sola, sin necesidad de aplicarle aquí nada. Entonces la pregunta es, bueno, ¿eso puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. ¿Es deseable? No. No es deseable, ¿por qué? Porque supongan que ustedes, o normalmente uno siempre utiliza un tornillo de potencia para elevar algo, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que cuando el motor se pare, por ejemplo, o el motor falle, pues la carga se quede quieta. Porque si la carga se baja sola, por sí sola, pues podría ocasionar un accidente, ¿no? Entonces, cuando el tornillo se frena al cesar lo que lo está moviendo, es decir, cuando la carga no se baja por sí sola, se dice que el tornillo es autobloqueante. ¿Cómo garantizamos que un tornillo sea autobloqueante? Analicemos esta fórmula aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no necesito torque para bajar? ¿Esto a qué sería igual? A cero, ¿cierto? Cuando no necesito aplicarle torque para bajar, es decir, cuando la carga se baja por sí sola, esto valdría cero. Entonces, ¿qué condición tendríamos para que esto valga cero? Pues que esto de aquí valga cero o que esto que está aquí arriba en el numerador valga cero. Es decir, que el tornillo se bajaría por sí solo cuando esa expresión que está aquí es igual a cero. O sea, cuando, bueno, recuerden que esto es el coeficiente de fricción. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el coeficiente de fricción para que? Entonces, aquí podemos despejarlo. F sería igual a ¿qué? Al avance sobre pi por diámetro medio. Cuando el coeficiente de fricción es igual a esto, la carga se baja por sí sola. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que garantizar para que la carga no se baje por sí sola? Que el coeficiente de fricción sea mayor que esto, para que el tornillo sea autobloqueante. Si nosotros garantizamos que el coeficiente de fricción es mayor que esto de aquí, el tornillo es capaz de retener la carga, así falle el motor, o sea, es capaz de bloquearse, ¿no? ¿Listo? Entonces, esta fórmula también es importante tenerla en cuenta. El coeficiente de fricción tiene que ser mayor que esto, ¿no? Ahora, pues, si esta desigualdad se cumple, pues la carga se baja por sí sola. ¿Listo? Vamos a obtener otra cosa, otra expresión también. Finalmente, ya como para terminar las fórmulas
de la cinemática de tornillos y es la siguiente. ¿Cuál sería el tornillo ideal? ¿Cuál sería el tornillo de potencia ideal? ¿Qué opinan? ¿Habría alguno, un tornillo de potencia ideal? Aquel que no tenga fricción. Exactamente. Tornillo ideal. Entonces dice el compañero, mire, para mí el tornillo ideal sería el que no tiene fricción. Vamos a ver. Vamos a ver cuál sería ese tornillo ideal. ¿Cuál sería el torque del tornillo ideal? Si no hay fricción, esta parte de aquí, le podemos decir chao, porque no hay fricción, 0. Esta parte de aquí también le podemos decir chao. Y entonces, ¿cómo nos quedaría? F dm sobre 2. Acá quedó vivo el avance. Y acá abajo quedó vivo pi por dm, ¿no? Entonces a estos dos se cancelan, este se cancela con este, y finalmente el torque de un tornillo ideal sería sobre 2 pi, ¿no? Ese sería el torque de un tornillo ideal. Y ese torque se le llama T sub 0. El torque de un tornillo ideal. ¿Para qué nos sirve ese torque de un tornillo ideal? Pues nos sirve, normalmente cuando nosotros tenemos algo ideal, ese ideal nos sirve para comparar, ¿cierto? Entonces, si tenemos algo, un referente que sea muy bueno, pues nos sirve para comparar. Entonces, se define aquí un parámetro que se llama la eficiencia o la eficacia de un tornillo de potencia. Se lo denota como con la letra E. Y se define la eficacia como el torque ideal sobre el torque de elevación. Se define con esa fórmula. ¿Listo? Entonces, haciendo aquí una agrupación de fórmulas, ya tenemos aquí estos cálculos. Además, voy a incluir aquí otra diapositiva. Entonces, la condición del autobloqueo y la eficacia, ¿no? Eficacia. Entonces copiemos esta formulita acá, como para que nos quede un buen resumen, y la fórmula de la eficacia. Donde el T sub 0 es este, ¿no? Donde T sub 0 es igual a esto. Listo. Creo que nos falta otra fórmula que desarrollamos también.
y es la del collarín, ¿no? La del torque del collarín. Entonces aquí pongamos el torque del collarín, que también lo encontramos. Torque del collarín estaba por donde, creo que lo tengo en otra. Torque del collarín estaba por aquí, es esta, ¿no? No quiere copiar, bueno. Listo. Ese es el torque del collarín, ¿no? Bueno, listo. Entonces, con esas fórmulas ya podemos calcular tornillos de potencia. Este ejemplo. Entonces dice, un tornillo de rosca cuadrada tiene un diámetro mayor de 32 milímetros y un paso de 4 milímetros con tornillos de doble entrada. Listo. Asimismo nos dan el coeficiente de fricción igual a 0,08, el diámetro del collarín, que es de 40 milímetros, y tiene que elevar una carga de 6.4 kilonewton. Entonces nos preguntan, hallar el alto y ancho de la rosca. Nos preguntan por el torque para elevar y bajar la carga. Nos preguntan por la eficacia del tornillo y nos preguntan si el tornillo es autobloqueante. Listo, entonces vamos a ver. Tenemos esos datos de ese tornillo. Vamos a hallar primero que todo las dimensiones. Entonces tenemos, pues para que ustedes me entiendan, vamos un tornillo de rosca cuadrada, ¿cierto? Entonces podemos recordar acá cuáles son las dimensiones de ese tornillo. Miren que las dimensiones dependen del paso, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale esto? Es P medio, ¿cierto? O sea, el paso sobre 2. Que en este caso, ¿cuánto valdría?
El paso vale 4, ¿esto valdría cuánto? 2 milímetros. 2 milímetros, listo, 2 milímetros. No habría problema con eso. Digamos, por acá está el eje del tornillo. Solo estamos haciendo una parte, ¿cierto? Noten que este sería el diámetro externo. Bueno, esto se prolongaría hasta el otro lado, ¿cierto? Ese sería el diámetro externo o diámetro nominal, que en este caso es de 32 milímetros. La pregunta es, ¿cuánto vale el diámetro raíz, por ejemplo? ¿Cuánto valdría el diámetro raíz? Diámetro raíz, ¿a qué sería igual? Pues sería igual a este diámetro grande menos 2 veces esto, ¿cierto? O sea, diámetro grande menos 2 veces P medios. O sea, diámetro menos P. O sea, 32 milímetros menos 4 milímetros. ¿Eso sería cuánto? 28 milímetros. Listo, tenemos el diámetro raíz. Ahora, sabemos también que por aquí, por la mitad, hay un diámetro, que es el diámetro, ¿qué? Diámetro medio, ¿no? Diámetro medio. ¿A qué sería igual el diámetro medio? Diámetro medio. Sería igual al promedio entre el diámetro de raíz y el diámetro externo. Una forma. Otra forma sería diámetro nominal menos 2 veces P cuartos, ¿no? O sea, diámetro menos P medios. O sea, 32 menos 2, 30 milímetros. Sería el diámetro medio. ¿Está claro? Sí, profe. Listo. Entonces, está claro cómo calculamos el diámetro medio, el diámetro de raíz. Listo. ¿Para qué necesitábamos esto? Pues para los cálculos que se vienen después, ¿no? Entonces tenemos que la altura del diente es 2 milímetros, el ancho del diente también es 2 milímetros, y ya tenemos el diámetro de raíz y el diámetro medio. Listo. Digamos que la parte A está aquí. Torque para elevar. Vamos guardando. Digamos, este es el ejemplo, la parte A. Parte A. Listo. Entonces, de esto solo me voy a quedar con lo más importante, o sea que esto ya lo puedo borrar. Esto lo voy a mandar acá como en un resumen. Perdón. Me voy a quedar con lo más importante. Voy a poner acá abajo como datos. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer la parte B. La parte B dice para elevar y bajar la carga. Entonces, nosotros donde teníamos esas fórmulas, las tenemos por acá. El torque para elevar y el torque para bajar. Entonces, este es el torque para elevar.
Entonces, miren que el torque para lavar necesita del diámetro medio, ya lo calculamos, la fuerza también la tenemos, ¿cierto? Necesitamos calcular el avance. Entonces, ¿a qué sería igual el avance? Avance sería igual a ¿qué? Al número de entradas, ¿cierto? Del tornillo. Dijimos, por el paso. En ese caso particular, ese tornillo es de doble entrada. O sea que el avance, ¿a qué sería igual? A 2 por el paso, que son 4 milímetros. O sea, 8 milímetros. Es el avance de ese tornillo. ¿Listo? Tornillo de doble entrada. Listo. Bueno, ¿qué más necesitamos? El coeficiente de fricción lo tenemos. Bueno, creo que aquí ya podemos ir reemplazando todos los valores. Voy a poner la carga en Newton, ¿cierto? O la podemos dejar en kilonewton, ¿no? No hay problema. Vamos a poner aquí entonces la carga. Sería 6.4 kilonewton. Bueno, las unidades las voy a dejar aparte, porque si no me daría muy largo esto. 6.4, el diámetro medio del tornillo, ya lo calculamos, son 30 milímetros. Y eso se dividido 2, ¿cierto? Listo. Al final ya sabemos que nos van a dar, este torque nos va a dar en kilonewton milímetro, porque estamos poniendo la carga en kilonewton y el diámetro en milímetros. Bueno. Entonces seguimos. Esto por el avance, que sería 8, más pi, por el coeficiente de fricción, si no estoy mal, era de 0.08, ¿sí? 0.08, por el diámetro medio, que son 30, ¿cierto? Sobre pi por el diámetro medio, que son 30, menos el coeficiente de fricción, 0.08, por el avance, que es 8. ¿Listo? ¿Quién me ayuda con esa operación? .4 por 30 sobre 2. Lo que a mí me da 15,93. 15.93, ¿no? Sí, a mí me dio 15,93. 15.93 kilonewton. Kilonewton. Bueno, a ver, veamos acá si les da lo mismo. Torque de elevación, bueno, aquí lo calculan del total, ¿cierto? Porque aquí están calculando este de aquí más el del collarín. Nosotros lo estamos haciendo por pasos, entonces, así, 15.94, miren. Listo. Ese sería el torque de elevación. Ojo que ahí todavía no está el total, ¿no? Porque este simplemente es el que necesito para vencer la fricción en la tuerca. Me toca, para calcular el total, me toca sumarle el del collarín. Bueno. Calculemos de una vez el torque del collarín. Torque del collarín sería igual a, aquí tenemos la fórmula, fuerza, coeficiente de fricción, diámetro del collarín sobre 2, ¿no?
Entonces, F del collarín, diámetro del collarín, y esto sobre 2, ¿no? Sería igual a ¿qué? La fuerza es... Ah, perdón, aquí me faltó las unidades, ¿no? 15.93 kilonewton milímetro, ¿no? Listo. Bueno, acá tengo 6.4 kilonewton por el coeficiente de fricción del collarín, que es también 0,08, por el diámetro del collarín, que es de ¿cuánto? Es de 40 milímetros. 40 milímetros. Y esto dividido 2. ¿Cuánto sería? 10.24. 10.4 por 0,08 por 40 dividido 2. 10.24. 10.24 kilonewton milímetro, ¿no? O sea que el torque total de elevación, total para elevar, sería igual al torque TR más el torque del collarín. O sea, 15.93 más 10.24. ¿Y eso da cuánto? 15.93, 24, 26.17, ¿no? 26.17 kilonewton por milímetro. Ese es el torque total para elevar. Bueno, falta el torque para bajar, ¿cierto? Entonces vamos a traer la fórmula del torque para bajar. Torque para bajar. Vamos a reemplazar aquí. Sería 6.4 kilonewton, diámetro medio, son 30 milímetros, dividido 2. ¿Listo? La primera parte está lista. Por y por 0,08, diámetro medio 30 milímetros, menos el avance, que son 8, sobre pi por 30 milímetros, más el coeficiente de fricción 0,08 por el avance, que son 8, ¿no? Que es 8, perdón. Vamos a ver cuánto nos da esto. A ver, 6.4 por 30 sobre 2 por pi, 8 por 30 menos 8, ¿cierto? Sobre pi por 30 más 0,08 por 8. ¿Cuánto les da? Menos Menos 0.7. Kilonewton. ¿Eso qué significa? ¿Que haya dado un torque negativo?
significa que la carga se baja sola, ¿no? Pero todavía no podemos aseverar eso. Digamos, si el tornillo estuviera solo y no hubiera collarín, la carga se bajaría sola, porque no habría suficiente fricción para detenerla. Pero como noten que en este caso hay un collarín y el collarín sí está haciendo fricción ahí, entonces el torque total para bajar sería igual a ¿qué? Al torque, al TL, más el torque del collarín. O sea, menos 0,46 más 10.24, ¿eso da cuánto? 9.78. 9.78. Eso significa que si bien el tornillo no es autobloqueante, la carga no se baja, ¿no? Sola, porque se necesita un torque, de todas formas, para vencer este del collarín. Entonces sí se necesita un torque para vencer esa fricción. ¿Listo? Podemos verificar que el tornillo no es autobloqueante. Ya lo sabemos porque nos dio un torque negativo, pero podemos verificarlo. Entonces por acá está la fórmula. Para que el tornillo sea autobloqueante, el coeficiente de fricción tiene que ser mayor o igual que el avance sobre pi de m, ¿no? Vamos a ver. A ver, entonces tendríamos por una parte 0,08, que es el coeficiente de fricción. Por otro lado tenemos el avance, que son 8 milímetros. Y acá abajo tenemos pi multiplicado por 30 milímetros. Bueno, ¿eso cuánto es? 8 sobre pi por 30, 0.084. 0,084. Entonces, en este caso, el coeficiente de fricción es menor que esto. Y el tornillo no es autobloqueante. El tornillo no es autobloqueante. ¿Listo? Sin embargo, la carga no se baja por sí sola porque, como ya les dije, hay un collarín, entonces eso hace que no se baje por sí sola. Listo. Está respondida esta parte B, y de una vez respondimos la parte D. Esta es la parte B y D, de una vez las evacuamos ambas. Listo. Seguimos ahora con la eficacia. ¿Cuál es la eficacia del tornillo? Entonces calculemos el T sub 0, ¿no? El T sub 0 sería igual a ¿qué?
o el torque ideal es este, ¿no? Listo. Vamos a calcular el torque ideal. Estamos hablando de 6.4 kilonewton milímetro, perdón, por el avance que son 8 milímetros sobre 2 por pi. Entonces, ¿cuánto nos da el torque ideal? $6.4 por 8 sobre 8.14, ¿no? 8.14 kilonewton milímetro. ¿Listo? Ese sería el torque ideal. Y la eficacia entonces sería igual a ¿qué? La eficacia es esta, ¿cierto? La eficacia entonces la eficacia sería igual a ¿qué? Torque para elevar, perdón, torque ideal, 8.14 kilonewton milímetro, dividido ¿cuál? ¿Este de acá o este de acá? ¿Cuál opinan, chicos? ¿Este? Bueno, entonces ahí depende, ¿no? Si vamos a medir la eficacia del tornillo como tal, sería sobre este, ¿no? Si vamos a medir la eficacia del sistema, sería sobre este, ¿no? ¿Listo? Entonces voy a medirla 15.93 kilonewton milímetro. Esa sería la del tornillo como tal, sin contar el collarín, ¿no? Entonces 8.14 sobre 15.93. 0.51. 0.51. ¿Será 0.51 o 51%? Es la eficacia de del tornillo. Si la hacemos con este de acá, pues va a ser mucho más baja, ¿no? Pero ya sería la de todo el sistema. No sé acá cómo la miden, si la miden con respecto al... Acá la miden con respecto al total. Entonces, esta sería la eficacia del tornillo. Podemos calcular también la eficacia del sistema. Sería 8.14 kilonewton milímetro sobre 26.17, ¿no? Newton milímetro. Esto sería punto 31, ¿no? Punto 31. Esa sería la eficacia del sistema. Tornillo, collarín. ¿Listo? Bueno, así es como se calcula, cómo se calculan tornillos de potencia. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Esta era la parte C, ¿no? Bueno. ¿No hay dudas? ¿Está todo claro? Sí, profe. Entonces guardemos la parte C. La parte C, listo.
Bueno, entonces noten lo siguiente, que en este caso, en este problema, nosotros nos daban un tornillo de rosca cuadrada. La pregunta es si el tornillo de rosca ACME se comporta igual que el de rosca cuadrada. ¿Qué opinan? Y la respuesta es no. El tornillo de rosca ACME no se comporta igual que el tornillo de rosca cuadrada. Porque el tornillo de rosca ACME el diente tiene una forma trapezoidal, es un poquito inclinada, ¿cierto? Miren. Es un poquito inclinada. Entonces, cuando nosotros proyectamos esta fuerza, que nosotros calculábamos así, la proyectamos normal, nos daría que esta componente es f sobre coseno de alfa. Es decir, que en los tornillos de rosca ACME hay que tener en cuenta esa inclinación del diente. Entonces, para un tornillo de rosca ACME, la fórmula se cambia un poquito. La voy a incluir aquí también. Es esta, ¿no? Tornillo para, esto aplica para tornillos con rosca ACME. ¿Sí? Esto. Y aquí también les pongo este dibujito para que lo tengan en cuenta. Además que habíamos dicho que para los tornillos de rosca ACME ya sabíamos cuánto valía este ángulo, ¿no? Alfa. Alfa vale, acá arriba estaba, 14.5, ¿no? Mírenlo. Listo. Listo. Entonces, vamos a hacer el mismo cálculo, pero vamos a suponer ahora que, bueno, para no alargarnos tanto, vamos a suponer, simplemente vamos a calcular el torque de elevación, pero ahora vamos a suponer que el tornillo no es rosca cuadrada, sino rosca ACME. ¿Cómo nos cambiaría? Bueno, entonces vamos a ver cómo nos cambiaría, ¿no? Entonces, todo lo demás es igual, solo que la fórmula ya cambió un poquito. Y es esta fórmula. Bueno. Entonces, vamos a ver. Fuerza 6.4, ¿cierto? Diámetro medio 30 sobre 2. ¿Listo? Aquí le voy a poner un título. Torque elevación
rosca ACME. Bueno, 6.4, esta parte es igual. Vamos a hacer la otra parte. Tendría el avance, que es 8 más pi por el coeficiente de fricción, 0,08, por el diámetro medio, que es 30, por la secante de alfa. ¿Cuánto vale alfa? Secante de 14.5, ¿no? ¿Recuerdan? Sobre y por diámetro medio menos coeficiente de fricción por el avance, que es 8, por la secante de 14.5. 14.5 grados, ojo, ¿no? Son radianes. La calculadora tiene que estar en grados. ¿Cómo se saca la secante de una función en la calculadora? La secante es el inverso del coseno, ¿no? O sea que ustedes en la calculadora, para poder calcular la secante, tienen que calcular el coseno de 14.5, y todo esto tienen que elevarlo a la menos 1. Esa es la secante de 14.5. Entonces vamos a hacer esa operación. Secante a mí me da la secante de 14.5, para que ustedes la comparen, 1,032. De pronto. Entonces con ese dato ya podemos hacer rápidamente ese cálculo, ¿no? 6.4 por 30 por 16.18. O sea que este torque de acá dio 16.18 newton milímetro. ¿Está bien o está mal? ¿Debería ser mayor o menor que el torque de elevación para un tornillo de rosca cuadrada? Bueno, aquí nos dio mayor, ¿cierto? Y efectivamente es mayor. Eso quiere decir que pues estamos bien. Entonces, ¿por qué se prefiere utilizar tornillos de rosca ACME que tornillos de rosca cuadrada? Por la fabricación, ¿no? Es más fácil fabricar un tornillo de rosca ACME que uno de rosca cuadrada. Es decir, que uno de rosca cuadrada es más caro, por una parte. Por otra parte, usar un tornillo de rosca ACME tiene una ventaja respecto al de rosca cuadrada. Y es que el de rosca ACME tiene esa forma, ¿cierto? Tiene esa forma. Entonces, ustedes piensen en la tuerca. Para un tornillo de rosca ACME. Entonces, mientras en un tornillo de rosca cuadrada, pues obligatoriamente yo tengo que utilizar una tuerca así, ¿cierto? En uno de rosca ACME, yo podría utilizar una tuerca partida.
¿Qué ventaja tendría utilizar una tuerca partida? La ventaja de utilizar una tuerca partida es que cuando esto se desgaste, cuando este tornillo se desgaste, yo puedo irla aproximando más, irla cerrando más, y entonces puedo ir compensando el desgaste, ¿no? Entonces, la principal ventaja de los tornillos de rosca Acme es que permiten usar tuercas partidas que permitan compensar el desgaste, porque si si esto se va cerrando, pues no habría ningún problema, se va acuñando. Eso no es posible con una tuerca de un tornillo de rosca cuadrada. ¿Listo? Listo, chicos, y si no tienen preguntas, pues gracias por su atención y Profe, es que teníamos una pregunta era del taller. Es que el punto 2 no lo entendemos muy bien. a ver, entonces, espérenme, grabo aquí. Para disparar la grabación para que no quede tan largo. Entonces, vamos a revisar aquí. Ustedes me dicen que tienen problemas con el taller 2. Bueno, Con el anterior, porque el 2 ya lo entregamos. o sea, con este, Sí, ajá. con este. Sí, el segundo punto. Ajá, a ver, ¿cuál es el problema O que tiene sea, con muy bien cómo resolverlo. Es que está todo raro. primero que tienen que dibujarlo, ¿no? Sí, ¿Ya lo dibujaron? ¿No lo han dibujado? sí, profe. O sea, ya, o sea, pues he entendido sacarlo desde ahí, pero no sé cómo, en realidad. Miren, o sea, este problema, lo más difícil es dibujarlo, porque ya analizarlo en el software es relativamente fácil, ¿no? Es un conector que tiene esta forma, ¿cierto? Aquí les dan este detalle, o sea, este corte. Aquí en esta parte tiene estas dimensiones. Es decir, que tiene un resalto aquí de 1,25 pulgadas. El espesor de esta placa es de 3/8 y les dan este diámetro grande y este diámetro pequeñito, aquí. Y también les dan esta dimensión de aquí a aquí. O sea, como les digo, si ustedes lo dibujan, ya lo tendrían prácticamente hecho ese problema, ¿no? Ahora, aquí faltan algunas cotas, por ejemplo, esta cota de acá al frente, de acá adelante, ¿cierto? Faltan esas cotas, pero eso no influye en nada porque por la forma en la que está cargado este soporte, los esfuerzos van a ser grandes aquí, además que creo que les piden los esfuerzos es aquí en esta zona, ¿no? Entonces acá ustedes podrían ponerle un diámetro que ustedes consideren razonable, pero digamos, la dificultad de todo sería analizar esta parte que es donde les están dando los detalles, ¿no? ¿Sí? Bueno, profe, si algo, pues ya miró. Ya le vuelvo a escribir. Lo voy a volver a intentar. Bueno, intenten dibujarlo primero que todo, ¿no? Si tienen algún problema para dibujarlo, entonces ahí sí ya. No es más, pues si no hay problema, si quieren lo dibujamos. Dibujémoslo, pues para que no tengan, para que no.
Ahí está cargando Inventor, entonces hay que esperar un ratito. Bueno, entonces aquí está. Dejemos que cargue. Eso está en pulgadas, ¿no? Bueno. Listo, entonces vamos a crear aquí la parte. Profe, Solid también le podemos entregar, ¿no? Es que con Inventor, pues, nos manda muchas cosas que para descargarlo. No, sí, realmente, por eso en la clase pasada ustedes lo hicieron en Solid, también algunos de los que tenían Solid. Entonces, no hay problema. Si lo hacen en Solid o en Inventor, funcionaría igual. Listo. Va a tener que darle lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que uno se acostumbra a trabajar con un software y entonces ya, yo particularmente prefiero Inventor que SolidWorks, ¿no? Pero eso es cuestión simplemente de uso. Aunque cuando estamos en la universidad, yo trabajo con Solid porque pues allá en la universidad está licenciado SolidWorks. Entonces voy a hacer un... Bueno, entonces, miren que para hacer este dibujito es bueno hacer estas líneas de referencia, ¿cierto? Una línea de 6 y otra línea de 8. Voy a utilizar aquí líneas de referencia en esa línea y voy a utilizar esta otra línea. Entonces, esta es de 8. Ah, no, perdón. Voy a volver a repetirlo. Creo que es esta línea va recta. Y esta línea va así, ¿no? Entonces, esta es de 6. Y esta línea es de 8. Ya me la he sacado. Esta es de 8. ¿Listo? Además, esas líneas están formando un ángulo ahí. Que no lo sé cuánto valga. ¿Cierto? Ese es un buen punto. ¿Qué hacemos en ese caso? Si no sabemos cuánto vale ese ángulo.
No sé si lo permite hacer invento. A ver. Que es pegar ese gráfico, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, si no, pues tocaría, si uno no tiene un software para medir, tocaría imprimir y medir con un transportador, pero yo lo voy a hacer aquí en AutoCAD. Voy a medir ese ángulo. Son 60 grados, profe. Bueno, vamos a ver si el compañero tiene la razón. Porque aquí no lo dice, ¿no? Bueno, ahí está, en AutoCAD. Listo, ahí tengo las dos líneas. $122, ¿no? ¿Listo? 122 grados. $122, listo. Tengo esas dos líneas de referencia ahí. Listo. ¿Qué más necesito o qué más tengo para poder dibujar? Creo que ya podemos quitar aquí esta herramienta de líneas de referencia y ya podemos hacer líneas normales. Ya tengo yo este círculo, ¿cierto? Ese círculo es de 1 pulgada 7 octavos. Es decir, que aquí... ¿Cuánto es 1 pulgada 7 octavos? 1.875. Ya tengo ese círculo. Como los de acá no importan, yo los voy a hacer del mismo tamaño. Digamos, lo más crítico sería esta parte aquí, ¿cierto? Entonces, o los voy a hacer un poquito más pequeños, no había problema. Digamos que los voy a hacer de... perdón, me equivoqué, no es 1.7 octavos. Es 3,5 ese diámetro. O sea, 3.5. 3.5. Bueno, entonces voy a hacer aquí unos de 3, por ejemplo. ¿Listo? Y voy a hacer las líneas, ¿no? Las líneas. Entonces aquí le puedo poner que esto sea tangente, esta línea es tangente a este, y esta línea es tangente a este, ¿listo? Igual
esta línea es tangente a este, esta línea es tangente a este. Listo. Listo. Falta la tangencia. Bueno, aquí creo que esta línea quedó fija. No me la quiso tomar. No hay problema. La vuelvo a hacer. Tangente y tangente. Listo. Ya tengo. Voy a borrar lo que sobra. Voy a borrar lo que sobra y voy a, en esta parte de aquí voy a hacerle un redondeo, ¿no? Ese redondeo es de 1 pulgada de radio, dice aquí. De 1 pulgada entre este y este. Listo. Ahí está. Redondeo de 1 pulgada. Listo. ¿Qué más nos falta? Hacer el hueco. Este hueco es de 1 pulgada, 1/8. O sea, de 1.125. Ese hueco. Listo, ahí estaría listo el sketch. Y estaría listo para extruirlo. Lo voy a extruir simétrico, o sea, miti-miti. Y el espesor es de 3/8. 3/8. Listo, ahí está. Podemos verificar si nos quedó como queríamos. 0.375 está bien, 3/8, ¿no? Listo. ¿Qué me falta? Hacerle los salientes que tiene. Entonces me voy a ese plano. Voy a hacer ahí otro sketch. Y le voy a hacer los salientes. Ese saliente tiene un diámetro de 1 pulgada, 7/8. Bueno, entonces, 1 pulgada, 7/8. Listo. También puedo proyectar esta geometría. Listo. Entonces, ya tendría listo eso. Simétrico, y la distancia de esa altura es de 1 pulgada, 1/4. O sea, 1.25. Listo. Creo que lo hice mal. Lo hice mal, mejor dicho. Era simétrico. Listo.
Listo. Ahora acá, estos, donde se aplican las fuerzas, tiene unos, me olvidé de hacer de una vez en ese sketch, voy a editarlo. Me olvidé de hacer los huequitos, ¿no? De una vez aquí, donde se aplican las fuerzas. Esos los voy a hacer del mismo tamaño que el de aquí, o sea, de 1 pulgada, 1/8. Entonces, aquí lo que necesito es que incluya esos huecos. Editar operación. Bueno, no sé por qué no se está actualizando. ¿Era este? Sí, este. Redefinir. Editar de sketch. Ya está. Simplemente tengo es que volverlo a destruir entonces. Y el ancho es 3/8, ¿no? Listo. Ahí ya tengo la parte, muchachos. ¿Sí están viendo? Sí, profe. Listo, entonces ya estando la parte ahí, pues ya lo tengo casi todo solucionado, ¿no? Solo que en el análisis sí toca tener en cuenta un detallito. Y entonces, bueno, aquí me voy a análisis de esfuerzo. Creo el estudio. Ok. Entonces, material, esto no sé qué material es. Voy a suponer que es, por ejemplo, acero. ¿Cierto? Es acero. Aquí hay una fuerza, acá hay otra, acá hay una fuerza y aquí hay un pin, aquí hay un pivote. ¿Cómo defino eso en Inventory, en SolidWorks? Pues aquí hay una restricción que dice restricción de pin. Entonces es esta. Ahí va un pin, ¿cierto? Miren que entonces por equilibrio, si yo aplico la carga aquí y pongo un soporte acá, pues ya estaría simulando esa condición. Entonces no es necesario poner las dos fuerzas, sobre todo porque poner esta fuerza aquí es un poquito problemático, porque tendría que definir yo una fuerza perpendicular a esta línea, entonces ahí se me complica la cosa. Entonces, para evitarme esa dificultad, simplemente pongo una restricción de pin aquí. Listo. Y acá sí pongo la fuerza. Esa fuerza, como yo lo dibujé, como dibujé esta línea vertical, yo sé que esa fuerza es perpendicular, o sea que ahí estaría perfecto. Esa fuerza F2 es de 333 libras. Igual también podría ponerla
aquí en X, está bien, ahí está bien, está perfecto. Enmayemos esto. Y bueno, ahí tengo una malla muy burda, eso se puede mejorar, pero bueno, simplemente para efectos de explicarles a ustedes, pues ahí tengo ya el resultado, ¿no? Profe, y ahí tomaría los esfuerzos máximos y mínimos, ¿no? Entonces, con lo que nos pide del ejercicio, ¿verdad? Sí, ahí creo que les piden el esfuerzo máximo, ¿no? Ahí me está dando un esfuerzo de von Mises máximo, por ejemplo, en este caso, que lo estoy haciendo con una malla tan burda, me está dando 4,4 KSI, ¿no? Si ustedes ya lo hacen con más calma, va a darles algo diferente. Listo. Eso es todo. O sea, que la otra fuerza no la tomamos. Es que sí la estamos tomando, lo que pasa es que en vez de ponerla y sacarme un ojo, yo pongo aquí un soporte y como esto por equilibrio tiene que, la fuerza en el soporte tiene que aparecer igual a esta fuerza, porque va a ser, es más, si tú multiplicas, por ejemplo, F1 por 8, que sería 250 por 8, tiene que ser igual a 333 por 6, porque esto está en equilibrio. Está en equilibrio. Sí, igual es una diferencia muy pequeña. En una da 2000 y en otra da 1998. Exacto. Entonces, como les dije, ¿por qué yo puse esta fuerza? Porque es más fácil de reescribir la dirección. Yo sé que esta fuerza va en X respecto a esta línea vertical. En cambio, esta fuerza, si yo quisiera, pues igual se puede hacer, ¿no? Porque yo ya tengo este ángulo, puedo calcular una fuerza, que sea una línea de acción que sea perpendicular a esta, proyectarla en X y en Y hallar las componentes de esta fuerza. Si ustedes quieren hacerlo por esa parte, de esa forma, pues también funcionaría. Pero sería el camino largo. ¿Listo? Listo, profe.